Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a este videito donde vamos a abordar todo lo relacionado con el estado de flujo efectivo. Cómo se va a complementar, cómo se va a generar, cuáles son las partes que le integran y cómo realizar el estado financiero. Así que vamos con la información. ¿Qué es este estado? Bueno, es uno de los 4 estados financieros básicos y es indispensable para valorar la liquidez y la solvencia de la empresa. ¿A través de qué? De las entradas y salidas de efectivo. La importancia de este estado radica en 3 elementos fundamentales: la evaluación de la liquidez, la planificación de las inversiones, la toma de decisiones financieras. ¿Y qué es lo primero? La evaluación de la liquidez nos va a decir si la empresa tiene el suficiente efectivo para poder hacer frente a sus obligaciones o a sus deudas en el corto plazo, o si es necesario ya también parar a todos los elementos que tengan que ver con deuda en el corto plazo. La planificación de las inversiones, establecer si tiene el efectivo suficiente para que en lugar de que esté guardadito se pueda generar un crecimiento en este valor a través del tiempo. Y el de toma de decisiones financieras, pues fundamental en cualquier circunstancia que tenga que ver con discernir entre 2 o más opciones en relación pues a los cambios del entorno financiero, a lo micro y a lo macroeconómico. ¿Cómo se compone este estado financiero? A través de 3 aspectos fundamentales: actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Actividades de operación está directamente relacionado con ¿qué? Con verificar si efectivamente nuestras operaciones continuas a través de nuestra actividad económica están generando ingresos, cuál es la cantidad de salidas de efectivo que se están llevando a cabo para poder evaluar perfectamente cuáles son las estrategias que vamos a llevar a cabo. Dentro de las actividades de inversión están aquellas estrictamente relacionadas con la colocación de nuestro efectivo y sus equivalentes en elementos que tengan que ver con pues buscar un sobrevalor del mismo dinero. Y actividades de financiamiento: cuáles son las mejores maneras de financiamiento que nosotros podemos llegar a tener. Recordemos que vamos a tener financiamiento interno y financiamiento externo. El interno a través del capital y sus derivados, y el externo a través de todo lo que tiene que ver con los pasivos. Por otro lado, las actividades de operación van a estar relacionadas directamente con los ingresos por las ventas. Así entonces nosotros vamos a valorar y evaluar qué va a suceder con estos ingresos. Los pagos a los proveedores van a suponerse dentro de nuestras operaciones continuas, partidas de nuestras operaciones, y se supondrán salidas de efectivo. Los gastos operativos también llevarán a cabo salidas, que acuérdense que como dice el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos, tenemos que hacer una verificación de la suma de nuestros gastos y nuestros costos y compararlos con nuestros ingresos para medir nuestras utilidades. Dentro de las actividades que hablábamos de inversión está la compra de activos fijos o no circulantes que tengan que ver con maquinaria y equipo, o cualquier otro que sea indispensable como herramienta de trabajo tangible o intangible dentro de la empresa. Venta de inversiones. Esto a través de proporcionar liquidez inmediata y contribuir al flujo de efectivo. Implica que nosotros podemos vender acciones, bonos u otros activos financieros que ya no nos están siendo necesarios. O por otro lado, la adquisición de estas acciones, de estos bonos o de estas empresas para poder hacer crecer la nuestra. Y finalmente las actividades financieras, que son la emisión de acciones, la obtención de préstamos en cualquiera de sus rubros y el pago de dividendos. Recordemos que cuando nosotros
tenemos socios, accionistas, pues estos llevarán a cabo la retribución y esa al final del día va a ser una salida de efectivo. ¿Cómo vamos a analizar el flujo de efectivo? Lo vamos a analizar de manera proporcional en relación a las visiones que nosotros vamos a tener en conjunto del estado de situación financiera y el estado de resultados para saber cuándo nuestras operaciones continuas afectan también aquel estado donde nos muestra los elementos económicos y financieros y por lo tanto nos va a ayudar a evaluar nuestra liquidez y nuestra solvencia, siendo entonces crucial para la toma de decisiones. Para finalizar, podemos decir que el estado de flujo de efectivo es fundamental para poder lograr la sana liquidez de la empresa e identificar las oportunidades de inversión. No siempre los excedentes de efectivo los tenemos que tener guardados en la empresa, pero tampoco siempre tenemos que estar buscando a dónde le vamos a dar salida de inversión. Tenemos que ser muy prudentes con la salud financiera de la empresa y sobre todo verificar entonces cuál es la mejor estrategia para cada ente. No hay una fórmula mágica, pero sí herramientas que nos ayudan a establecer la base necesaria para lo mismo. Entonces, ahorita que ya tenemos la antesala de todo lo teórico, vamos a ver un ejercicio práctico. Indispensable también comentarles que para poder realizar este estado debemos de conocer perfectamente el estado de situación financiera o balance general y el estado integral de resultados, porque aquí combinaremos todo lo que tiene que ver con los activos, con el efectivo que está dentro de la empresa, cuáles son los movimientos en cuanto a las inversiones, pero al mismo tiempo todas las operaciones que se dan en el estado de resultados. Pues no se diga más y entonces vamos con manos a la obra. Analizar el estado de flujo de efectivo. Lo primero que debemos de saber es que necesitamos, porque esto nos va a ayudar a establecer por qué este efectivo, que eran 81,000 pesos, se convirtieron en 197,000. Por lo tanto, de todas las cuentas de balance general, necesitamos su saldo inicial y su saldo final, es decir, los finales de ejemplo un año anterior y el actual. Hablamos de 2018-2019. Y el estado de resultados o las cuentas de resultados, pues del año que estamos evaluando. Para ello es bien importante que nosotros empezamos a determinar qué sucedió en el transcurso de este año, si hubo una salida o una entrada de dinero. Insisto, como estamos evaluando qué pasó con esta parte del efectivo que consta de caja y bancos, entonces vamos a iniciar a ver estas operaciones a partir de la cuenta de clientes y decimos, del 2018 para el 2019 hubo un incremento de 72,000 pesos en la cuenta de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hubo entrada de dinero porque no le cobré a mis clientes, al contrario, ya les di más crédito. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que tengo menos dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir cuánto estoy perdiendo, cuánto está saliendo de dinero. No está saliendo porque yo le esté pagando a mis clientes, sino porque estoy dejando de recuperar ese dinero. Con los deudores diversos pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, es una salida de dinero y realizo esa operación. En el inventario, ¿qué sucede? Yo tenía al inicio 140,000 y al final 210,000. ¿Qué quiere decir? Tuve que haber comprado y eso requiere de una salida de dinero. Mi IVA acreditable, aquí pasa algo bien interesante. Yo tenía IVA acreditable o IVA a favor, como ustedes lo quieran manejar, por 28,000, pero ahora resulta que solamente tengo 6,000. ¿Qué quiere decir? Recuperé este dinero, ¿sale? ¿Por qué lo recuperé? Porque me lo devolvieron, porque lo acredité y me sirvió para no pagar. Por lo tanto, si bien no me lo devolvieron, pero sí evitó que hubiese una salida de efectivo,
se toma como una entrada de efectivo. El equipo de oficina. ¿Qué sucede con el equipo de oficina? El equipo de oficina dice, tenía yo 52,000 y ahora tengo 50,000. ¿Qué pasa? Existe un efecto de la depreciación que lo vamos a ver aquí abajo. ¿Pero qué quiere decir? Ok, no estoy incrementando mi equipo de oficina, por lo tanto, no es una salida de dinero. Lo que podríamos decir es lo opuesto a una entrada de dinero. Ahora, ¿qué sucede con las depreciaciones? Las depreciaciones, acuérdense que para el estado de resultados son un gasto general. ¿Y qué sucede? Como incrementó, si se dan cuenta al inicio, respecto del inicio y el final del ejercicio, ¿qué pasa con los gastos? Generalmente los gastos, para poder disminuir de nuestra utilidad y por lo tanto nuestra base gravable para impuestos, ¿qué sucede? Sucede que siempre tenemos que tener una erogación de efectivo. Pero en este caso, ¿qué sucede? Este es un movimiento virtual, yo no voy a pagarle la depreciación a nadie. Pero entonces, como no lo pagué, pero sí lo reconozco como un gasto, ¿qué va a suceder? Es una entrada de efectivo. Ahora, ¿qué pasó con el equipo de cómputo? Aquí incrementó el equipo de cómputo. ¿Qué quiere decir? Que entonces tuvimos que haber comprado equipo de cómputo y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues nos quedamos sin efectivo. Siempre hay que fijarnos que nuestros números nos queden en positivo, por eso hay que ver que nuestra resta sea correcta, ¿sale? Bueno, depreciaciones, por la razón que ya expliqué, si es mayor al final del ejercicio, entonces es una entrada de efectivo. Esta parte, por la razón que ya expliqué, hacemos el mismo movimiento. Aquí nos vamos un poco rápido para no tener detalles de tanto tiempo. Bueno, listo. Ahora, ¿qué pasa con nuestro terreno? Nuestro terreno era de 231,000 y bajó a 155,000. Puede ser que haya vendido alguna propiedad. ¿Y qué sucedió? Pues voy a tener más dinero. Bueno, ya terminamos con las cuentas del activo. Ahora nos vamos con las del pasivo. Aquí vamos a tener otro tipo de análisis respecto de qué sucedió con nuestras cuentas. ¿Qué pasa? Al inicio del ejercicio, no perdamos de vista que esta es la columna del saldo inicial y esta del saldo final. Al inicio del ejercicio resulta ser que teníamos 126,000 de deuda y ahora tenemos 228,000. Insisto, esta es la salida y esta es la entrada de efectivo. ¿Qué pasa? Nos hicimos de mercancía, pero no nos deshicimos del dinero. Por lo tanto, si evitamos una salida de efectivo, es una entrada. Por lo tanto, lo colocamos en el área de entradas. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede con los acreedores? La misma historia. Eran 100,000 y ahora se convirtieron en 147,000. Tenemos más dinero porque tenemos menos deudas. Ahora nos vamos con el IVA trasladado. ¿Qué sucedió con el IVA trasladado? Yo debía 46,000 de IVA trasladado y ahora debo 8,000. Híjole, esto quiere decir que pagué y por lo tanto es una salida de efectivo. Impuestos por pagar, lo mismo. Yo debía 133,000, ahora debo solo 84,000, entonces tuve que haber pagado y hubo una salida de efectivo. Y finalmente el capital social. Yo tenía 500,000 y ahora tengo 491,000. Algún socio se pudo haber retirado y por lo tanto es una salida de efectivo. Así que lo tenemos que disminuir. Bueno, la utilidad del ejercicio anterior, si ustedes se dan cuenta, pues en el ejercicio anterior no tuvieron utilidad, puede ser que porque no tenían operaciones. Entonces, esto es este mismo dinero que únicamente traspasamos y la diferencia es respecto del nuevo estado de resultados que tenemos. Por lo tanto, estas cuentas no las vamos a analizar porque no me están dando ningún movimiento real, simplemente son informativos y nos quedamos hasta acá. Ok, una vez que diseñamos a través de los datos las entradas y las salidas, vamos al papel de trabajo para poder generar nuestro estado de flujo de efectivo. Y deberíamos de tener estos elementos, el concepto donde vamos a enlistar las cuentas, verificar si es un movimiento de entrada, de salida y a partir de los movimientos que tienen la misma orientación, verificar
el total que existen, por si existen movimientos combinados, y el tipo de movimiento. Estos se dividen en tres: operación, inversión o financiamiento. Los de operación son aquellos derivados de las actividades preponderantes de la empresa. De inversión están relacionadas directamente con los activos no circulantes o lo que conocíamos como activos fijos. Y financiamiento a través del pasivo y el capital. Acuérdense que estas son las fuentes de financiamiento. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es, dentro de nuestras entradas de efectivo, verdaderamente cuánto obtuvimos de dinero a través de nuestra cobranza, es decir, de nuestro cobro a clientes. Y vamos a establecer que nuestro cobro a clientes sale de dos elementos. El primero, las ventas. Y las ventas, acuérdense que son una entrada, ¿verdad? Las ventas son una entrada de dinero. ¿Y qué sucede? Vamos a tener también otro elemento bien importante dentro de nuestros datos. En este caso, acuérdense, si nos vamos a nuestros papeles, ¿qué pasó con nuestros clientes? Tuvo una salida de dinero, por lo tanto, hubo un aumento de clientes. ¿Y qué sucedió con este aumento de clientes? Recordemos que decíamos, es una salida de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que estoy dando más crédito, estoy dejando de recuperar efectivo, y por eso es una salida de dinero. Y esta cantidad la vamos a colocar en negativo, porque estamos hablando de una salida. Y hacemos una operación matemática en Excel para saber cuánto es nuestro cobro de clientes. Sumamos las cantidades para no interrumpir esta parte de la ley de los signos y efectivamente nos dé el resultado deseado. Este resultado me da en positivo. ¿Por qué? Porque puedo decir que del total de mis ventas únicamente este importe lo di a crédito y estoy recuperando verdaderamente esta cantidad de efectivo, 2.267.000. Entonces mi cobro a clientes es una actividad de operación, ¿verdad? Porque está saliendo de lo preponderante. Ahora ya tenemos, y nos vamos a guiar un poquito de nuestro estado de resultados. Ya tenemos lo que se establece a través de nuestros ingresos. Ahora vamos a verificar lo que se establece a través de nuestros costos. Y es que es la contracuenta de cobro a clientes, que sería pago a proveedores. ¿Y esto de dónde lo vamos a obtener? Insisto, es la parte de nuestros costos. Costo de ventas. Y el costo de ventas, al ser una inversión para poder vender, es una salida de dinero. Y lo encontramos en el estado de resultados. De la misma manera lo tenemos que poner en negativo. Luego nos vamos con el inventario. Y habría que verificar el inventario, qué pasó con este, si hubo una entrada o una salida de dinero. Y tenemos una salida por 70,000 pesos. Entonces va en la columna de salidas en negativo. Y finalmente vamos a ver a nuestros proveedores. Y hay que verificar dentro de nuestros papeles de trabajo qué pasó con nuestros proveedores. Y aquí nos dice que hubo una entrada. ¿Por qué? Porque les debemos, ¿verdad? Dejamos de pagar, por lo tanto vamos a tener más dinero. Y es de 102,000 pesos. Y lo dejamos en positivo. Ahora sí, vamos a ver verdaderamente cuánto se erogó en efectivo por materia de costos. Y nuestro pago a proveedores fue de 1.088.000, que está en negativo porque fue una salida de dinero. Y esta es una actividad de operación también. Ya tenemos ingresos, ya tenemos costos y ahora nos vamos con nuestros gastos. Y dentro de nuestros gastos nos vamos a guiar en primera instancia de nuestro estado de resultados. Y tenemos gastos de venta y gastos de administración. Ambos los pagamos y tenemos la salida del efectivo, por eso estamos en la columna de salidas. Estos datos, de igual forma, los tenemos que establecer en negativo. Otro gasto que tenemos son las depreciaciones del periodo que estamos manejando.
que se suman a las depreciaciones acumuladas. Nada más que aquí pasa algo bien interesante que ya les había comentado al inicio. Las depreciaciones son un gasto virtual, sin embargo no hay salida de efectivo. Por lo tanto, si no hay salida, lo suponemos como una entrada. ¿Por qué? Porque me ayuda a disminuir mi base gravable, que es la utilidad del ejercicio en materia de impuestos, sin quedarme sin dinero. Entonces sumo todas las depreciaciones. Depreciación del equipo de oficina, el equipo de cómputo, el equipo de transporte y de edificios. Si tuviéramos más, pues más. Luego nos vamos con algo que nosotros conocíamos como productos financieros, que es el rendimiento integral de financiamiento. Al ser una entrada de dinero, lo vamos a colocar en esta columna y acuérdense que está en el estado de resultados. Y finalmente el costo integral de financiamiento. Sí es una salida de efectivo porque me lo descuenta de inmediato el banco, comisiones bancarias y demás, y lo ponemos en negativo. Y hacemos nuestra operación. Más y los otros tres conceptos. Y ahora tendremos que por gastos generales dentro de las operaciones de la empresa, o el pago de gastos, si lo queremos poner así, pago de gastos, tenemos una salida de 834,000 pesos y son actividades de operación. Bueno, con esto concluimos los elementos que tienen que ver con el estado de resultados, en combinación, claro, con partidas del balance general. Ahora, si se dan cuenta, hemos concluido casi con todo el estado de resultados y con el balance general. Ahorita lo que tenemos es que enlistar las cuentas que de alguna manera nos quedaron en solitario. Y vamos con la primera cuenta, vamos analizando nuestros datos. Caja y bancos, acuérdense, no lo tenemos que tocar porque eso solo nos sirven de punto de referencia para saber qué pasó con el efectivo. Clientes, ya vimos. Deudores diversos, tiene una salida de 5,000 pesos. Entonces lo ponemos en la columna de salidas con un signo negativo. ¿Son actividades de qué? De operación. ¿Por qué son actividades de operación? Porque tienen que ver directamente con mis actividades normales. Luego, ¿con qué me voy? Seguimos analizando. Inventario ya lo tengo. Voy con IVA acreditable. El IVA acreditable tiene una entrada de dinero. Aquí el IVA acreditable es una entrada por 22,000 pesos. Lo ponemos en la columna de entradas. Si se dan cuenta, aquí solo es ir vaciando datos e ir complementando las cuentas. Nos vamos con equipo de oficina. Y el equipo de oficina tiene una entrada por 2,000 pesos. Siguiente. Las depreciaciones ya las tomamos en cuenta, nos vamos al equipo de cómputo y tiene una salida por 79,000 pesos en negativo, recuerden. Luego sigue su depreciación, que ya la tomamos en cuenta. Vamos con el equipo de transporte y tiene una salida por 70,000. Inmediatamente después nos vamos con edificios, que tiene una salida de 60,000. Nos vamos con los terrenos y tiene una entrada de 76,000. Ahora, ya terminamos la parte de los activos, nos vamos a los pasivos. Proveedores, ya tuvimos esa parte. Nos vamos con los acreedores y hay una entrada por 47,000 pesos. Y lo ponemos. Nos vamos con IVA trasladado, impuestos por pagar y por capital. Y todos, si se dan cuenta, son salidas. Vamos a arrastrar los títulos para que se nos haga más fácil. Acuérdense que llegamos hasta capital y tienen que ser
salidas a partir de el IVA trasladado. El IVA trasladado, porque seguramente se pagó, también se disminuyeron los impuestos por pagar, es decir, se pagaron y hubo una disminución de capital. ¿Sale? Entonces, hasta aquí terminamos todas nuestras cuentas del balance, pero nos queda una cuentecita pendiente en nuestro estado de resultados, que es el ISR. Es un impuesto por pagar, se paga y son 66,000 pesos que tienen que estar en negativo. Y ahora sí, lo único que nos hace falta es clasificar. El IVA acreditable se da gracias a nuestras operaciones. El equipo de oficina es un movimiento de inversión, al igual que el equipo de cómputo, el equipo de transporte, edificios y terrenos. Nuestros acreedores son una fuente de financiamiento. El IVA trasladado se da por nuestras operaciones, los impuestos también, los impuestos por pagar. El capital social, insisto, es de financiamiento y el ISR es por la operación normal de la empresa. Con esto entonces terminamos nuestros papeles de trabajo, para que a través de esta clasificación del tipo de movimiento, de operación, de inversión y de financiamiento, ahora sí podamos diseñar nuestro estado de flujo de efectivo. Y ahora sí, ya vamos a poder hacer por fin nuestro estado financiero de flujo de efectivo. Como siempre, el encabezado debe de llevar el nombre de la empresa y el estado financiero sobre el cual estamos hablando. Este tiene la característica de establecerse a través de un inicio y un final por los saldos que habíamos comentado. Y aquí vamos a hacer el traslado de las cuentas de nuestros papeles de trabajo. Por eso se va a segmentar en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Recordemos que podemos dejar una columna para nuestras notas del tamaño que ustedes deseen y en la tercera columna pues establecer la cantidad. Y vamos, ¿cuáles son nuestras actividades de operación? Vamos a nuestros papeles de trabajo. La primera actividad de operación que tenemos es cobro a clientes. Y copiamos la cantidad tal cual. Porque acuérdense que ya tenemos los signos correctos. La siguiente actividad de operación es pago a proveedores. Y también vamos con la cantidad, que insisto, ya tiene el signo adecuado. Vamos. Pagos o pago de gastos. Nos vamos con los criterios de abajito. Vamos con deudores diversos y con IVA acreditable. Copiamos sus cantidades. Deudores diversos e IVA acreditable. Vamos, nos quedamos en IVA acreditable, buscamos otras actividades de operación y tenemos 3 más. Nos quedamos con IVA trasladado. Impuestos por pagar. Y el último, el ISR. Y hacemos la sumatoria. Y nos dice que el flujo de efectivo por actividades de operación es de 209,000 pesos positivos. Ahora nos vamos con las actividades de inversión. Y las de inversión las tenemos aquí juntas, que es el equipo de oficina, el de cómputo, el de transporte, edificios y terrenos. Solo que los signos cambian.
Entonces vamos con el equipo de oficina, cómputo, transporte y edificios, que los podemos arrastrar, y terrenos, que lo tenemos por acá. Vuelvo a hacer la sumatoria y tenemos 131,000 pesos negativos dentro del flujo de efectivo de las actividades de inversión. Y finalmente, financiamiento, que tendríamos a nuestros acreedores con 47,000 pesos positivos y nuestro capital con 9,000 pesos negativos. Y hacemos la sumatoria de estos dos conceptos. Bueno, ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a establecer nuestro flujo total, que necesitamos la sumatoria de estos tres flujos. Y nos da 116,000 pesos positivos. Ahora, el flujo de efectivo al final del periodo, ¿de dónde lo vamos a sacar? Esto lo vamos a obtener de lo que les decía al inicio, de caja y bancos del saldo final al que quiero llegar. Este es el resultado esperado. Ahora, necesitamos ver también cuánto tenía en mis saldos iniciales en efectivo de caja y bancos, porque es el dinero que de por sí contaba, ¿no? Con él. Y entonces nos vamos a nuestros saldos iniciales. Ahora sí, viene la prueba de fuego. Aquí también vamos a tener el flujo de efectivo al final del periodo. Y es la sumatoria de estos dos elementos, ¿sale? El flujo total de todas nuestras operaciones y lo que teníamos destinado en caja y bancos al inicio del ejercicio. ¿Y cuánto nos da? Exactamente la misma cantidad. Es decir, gracias a estas operaciones y sus variaciones, sabemos por qué de tener 81,000 pesos incrementamos a 197,000. ¿Sale? Y así es como diseñamos nuestro estado de flujo de efectivo. Insisto, que el detalle de este estado financiero es complementar la información y saber por qué hay una variación del inicio al final de nuestro ejercicio en caja y bancos o en el efectivo por X cantidad. En este caso había una variación de 116,000 pesos. ¿Esta en dónde estuvo? En todas estas partidas. Unas positivas, otras negativas, es decir, unas entradas, otras salidas, pero lo que me justifica entonces el hecho de tener estas cantidades. ¿Sale? Y si quieren, para enmarcar, podemos poner estas cantidades y listo. Nuestro estado financiero nos ha cuadrado. Espero que les haya servido, que les haya sido de su utilidad y muchas gracias por su atención.